Bien, amigos televidentes, tal y como habíamos prometido, tenemos con nosotros nuevamente por aquí a Daniel Toribio Marmolejo, ex ministro de Hacienda, fue administrador del Banco de Reservas, es el titular de la Secretaría de Asuntos Económicos de la Fuerza del Pueblo. Y nada, pues no tenemos que explicar de qué venimos a hablar, ¿verdad? Del discurso. Saludos, don Daniel. Saludos a los amigos televidentes. Gracias por invitarme. ¿Cómo no? Bueno, creo que cuando nos encontramos nos saludamos fuera de cámara. Estamos muy bien, todo está marchando bien y a veces quizás uno no se da cuenta de lo bien que está porque bien en crecimiento económico, bien en generación de empleo, bien en reducción de pobreza y de pobreza extrema, bien en reducción de hechos ¿cómo se llama? La delincuencia. De la delincuencia, sobre todo de los homicidios. Muchas inversiones en agua potable, buen histórico el asunto de generación de energía eléctrica, bueno, en lo que tiene que ver con la energía no proveniente de combustibles fósiles, es decir, estamos bastante bien. Y obviamente, no sé si ustedes como opositores, pues dirán que no llenó las expectativas o que fue Alicia en el País de la Maravilla, pero me gustaría que discutiéramos y que viéramos estas bondades que tenemos. Mira, yo pienso que el presidente primero exageró muchas cosas, demostró claramente que hay un cierto nivel en el gobierno, un cierto nivel de ineficiencia, de incapacidad, porque los que oyeron el discurso, que yo debo señalar, y yo he visto en los medios de comunicación, en las redes, que cuando le preguntan a la gente que se oyó el discurso, la mayoría de la gente no lo oyó. Y obviamente los que lo oyeron por parte, porque 2 horas y pico de un discurso no parece para que una gente se siente a oírlo. Pero yo que lo oí y que lo leí, me di cuenta que estaban hechas cosas como para ponerla ahí. Mira, hay cosas, por ejemplo, voy a ver un punto, como uno es economista, voy a ver un punto que el presidente ha venido destacando y lo destacó en la semanal también, que es la opinión que tiene, no el gobierno, sino las empresas calificadoras sobre el gobierno. A mí eso me llamó mucho la atención, porque el que me está viendo y el que sabe de esto sabe que una empresa calificadora es una empresa que analiza para que los agentes económicos tengan información sobre el país. Entonces, si eso es así, o sea, eso es calificar, es para calificar, para darle una nota al país. Lo primero que hay que precisar es que en la realidad y en la práctica solo existen 2 calificaciones. Ya. 2. O usted tiene grado de inversión o usted no tiene grado de inversión. República Dominicana nunca ha tenido grado de inversión. ¿Qué quiere decir grado de inversión? Que las tasas de interés van a ser las más bajas del mercado con cierto nivel de riesgo. En el caso de las otras, las que no son de baja, que no son de grado de inversión, es como que tú estés en el bachillerato. Para una gente de fuera da lo mismo que tú estés en primero, en segundo, en tercero o en cuarto. Tú estás en el bachillerato. Yeah. Cuando tú piensas ser importante, cuando tienes grado de inversión, cuando entras a la universidad. Porque lo demás es discusiones. Ahora, ¿qué es lo extraño? O sea, ¿qué es lo curioso? Que si las empresas calificadoras dicen que estamos bien, ¿cómo se explica que los mercados nos estén pidiendo más tasa de interés? Recuérdense que la calificación es de riesgo. A menor riesgo, menor tasa de interés. Lógico. Entonces, por ejemplo, el día 12, creo, de febrero, el gobierno fue a los mercados internacionales e hizo una operación dual. Una operación de recompra de los bonos que se vencían en el 26
para comprar bonos que se vencieran el 36. La idea no es mala. O sea, yo no estoy criticando la idea. Lo único que llamo la atención es que el gobierno compró, vendió, el mercado compró más caro. O sea, exigió más tasas de interés que a la que vendió el gobierno. Por lo tanto, el mercado no se estaba llevando de las calificadoras. Pero todavía voy más. Si estamos viendo la tasa de interés, por ejemplo, el Banco Central, en 2 ocasiones, en este mes de febrero, quiso vender letras por el orden de los 10.000 millones de pesos. En la primera vez la declaró desierta y la segunda vez solo vendió 3.000. Y los 3.000 lo vendió creo que a 10.5, algo así, 10.5%. Y tú te dices, o sea, ¿cómo es posible que la empresa calificadora te estén diciendo que estamos bien, el Banco Central está emitiendo letras y la gente está... No era que la gente no estaba interesada en las letras, es que estaba ofertando, estaba queriéndola comprar a una tasa, con una tasa de interés más elevada de recompra. ¿Qué tuvo que hacer el Banco Central? Ya entonces dio en la segunda subasta, decir, compró a 10.5, cuando lo que quería era vender, lo colocó a 10.5, cuando antes lo que quería era colocarle a 8. Pero la última de ahora, de esta misma semana, el día 25, en vez de 10.000, entonces el Banco Central dice que iba a vender 10.000, pero desesperado parecería ser. No vendió 10.000, sino casi 20.000 millones de pesos. Okay. ¿Pero a qué tasa de interés? A 11.5, 11.48. Quiere decir que el mercado le estaba pidiendo mayor rentabilidad a esos bonos. Entonces, la calificadora de riesgo o no están diciendo la verdad o están cometiendo un error. En cualquiera de los casos, pero además, fíjate que porque tal vez este es un punto que la gente en el día a día no lo ve. El Banco Central bajó la tasa de política monetaria de 8.5 de hace 2 años. Ahora está como a 5.75. Eso es así. Ahora, ¿qué pasa? Que habría de esperarse que esa baja de la tasa de política monetaria del Banco Central se reflejara en la tasa de interés que paga la gente. Sobre todo si en la pasiva. Y también en la activa, que es la que la gente va a tomar prestado. Pero eso no ha sucedido. Muy por el contrario. Tenemos que esta tasa ha ido incrementando y está casi en 17%. Bueno, ahí le digo, yo estuve aquí hace 3 domingos, 3 semanas, ajá, 2 semanas, a la presidenta Diaco Provi. Ajá. Y ella, además de los precios, de quejarse de los precios del acero y del cemento, para pues justificar el tema de la reducción de la... de la participación del sector de la construcción en el PIB el año pasado, habló de ese tema y dijo que ni siquiera la liberalización del encaje, creo que por 35.000 millones de dólares. Sí. Bueno, el periódico hoy lo trajo hasta en portada, dijo que no había llegado la tasa ni a ellos, que son una especie, como una tasa intermedia más o menos, porque como ellos duran tan rápido así, ni a los compradores de vivienda, así que eso tenía un poco estancado el tema de los tipos de interés en el mercado inmobiliario. Pero si a esto tú le añades, Héctor, porque es una cosa que el presidente no habló. El presidente siempre habla de las reservas, pero nosotros hemos perdido más de 2.000 millones de dólares de reserva en el último año y pico. El Banco Central. Pero tampoco se habló del incremento tan inusual de la tasa de cambio en este año. O sea, todo eso te dice... Hay gente, perdón, que con respecto a la tasa de cambio lo que dicen es que eso es normal en estos tiempos porque cuando se terminan ya los inventarios de fin de año, a mí me parece como que ha sido, primero, un poco más agresiva de lo que uno ha visto, de lo que se puede presentar sobre todo en enero, y segundo, como que el periodo de tiempo ha sido un poquito largo. No, pero hay un elemento que la gente
Eso normalmente en enero se produce un cierto nivel de alza de la tasa de cambio. Eso es normal. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado ahora en estos momentos? Es que el Banco Central dejó en circulación. Mira, se vencieron unas notas del Banco Central. Esas notas, normalmente lo que el Banco Central hace es que cuando se vence, las recompra. Ya. La dejó en el mercado. Cuando tú dejas dinero en el mercado, una parte de ese dinero va a buscar dólares. Sale a cazar dólares. Sale a cazar dólares. O sea, eso no hay que hacer digamos, una maestría, un doctorado, un PhD. Porque es un dinero que la gente ni es inversión, ni lo va, y entonces si lo va a depositar o lo va a tener, se resguarda en la moneda fuerte. O si cada vez que tú compras un televisor, hay una proporción de ese dinero que es dólares. Sí. Cada vez que tú compras el arroz, el insumo, los fertilizantes, mucho de eso es en dólares. O sea, cada vez que tú gastas un peso en la economía dominicana, una parte de ese peso va a buscar dólares. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a verlo desde el punto de vista. Que el Banco Central tomó esa decisión, pero ahora tocó el botón de pánico. Cuando te digo que tocó el botón de pánico fue cuando trató de vender ahora en febrero en 3 ocasiones. A 8. No, a 8. Declaró desierto a la primera vez. Solo pudo comprar creo que a 10.5, 3,000 la segunda vez. Y ya la tercera vez, en el botón del pánico ya hasta arriba, tuvo que comprar ahora, en este año, a 11. A 11.50. Con tasa de interés, y en vez de 10,000 que estaba ofreciendo, decidió comprar 20,000, posiblemente con el temor, pero además ya el Banco Central convocó para la próxima semana, esta que viene, otra nueva subasta de 10,000. ¿Qué quiere decir? Que se está notando que fue que había una cantidad de dinero en circulación está recogiendo dinero. Ahora, ¿qué impacto va a tener eso? Que va a seguir subiendo la tasa de interés, porque en la medida en que el Banco Central comience a pagar 11.5, ya los bancos dicen, espérate, yo subo mi tasa de interés para poder, para poder colocarlo en el mercado. Con esto lo que te quiero decir, esa es la visión de la economía que está pasando. ¿Cómo no? O sea, que podría seguir subiendo la tasa de interés. No, claro, la tasa de interés debería seguir subiendo como resultado de la recogida de dinero. Entonces, mira, Héctor, por ejemplo, te digo que el presidente no habló de la reserva, pero hay cosas que le llaman la atención a cualquiera, porque estamos hablando del estado idílico que presentó el presidente. Mira, yo busco un dato, digo yo, bueno, ¿cómo estamos viendo? El gobierno dominicano, al 17 de febrero, porque es el último dato del que yo dispongo, había dispuesto el 36% de sus ingresos a pago de intereses. El 36% de sus ingresos al pago de intereses. Wow. Pero lo cual te dice a ti, entonces vamos al otro tema, que le está dejando muy poco espacio para poder gastarlo. Y por eso la ausencia de un discurso más amplio respecto a las obras construidas. Si tú te das cuenta, el presidente, por ejemplo, la primera cosa que mencionó, que yo no lo hubiese mencionado, fue la inauguración del Palacio de Justicia de Santo Domingo Este. Pero sucede que tú vas al Palacio de Justicia ahora y te encuentras que los agentes todavía están poniendo el sistema eléctrico. Bueno, ellos dieron 2 meses, dijeron que en 2 meses podrían mudarse. O sea, quiere decir, ¿y para qué lo inauguraron? Bueno, estamos en el 27 de febrero. Para decir... Perdón, además del INE quería que... Pero para decir que podían inaugurar. Pero el presidente, o sea, yo lo que estoy diciendo, no puede ser. O sea, y de verdad que uno llega a un momento que dice, o sea, nos vamos a dar ante tanta ineficiencia. Por ejemplo, lo que ha pasado en la autopista Duarte, eso no tiene nombre. O sea, la cantidad de dinero que se ha invertido en la autopista Duarte, pero no es eso. A ti te hablan de un acueducto. Mira, el que me está viendo a mí de Jaina, ¿sabe lo que yo le voy a decir? Ahí inauguraron un acueducto y ahora que están metiendo la tubería.
Inauguraron el acueducto y no hay agua. Y no hay agua. Eso es así. Yo recibo miles de quejas en ese sentido, de allá de Jaina. Entonces, posiblemente vendan la idea para el que vive en Montecristi, que el gobierno está invirtiendo porque invirtió en Jaina. Pero el de Jaina sabe que no tiene agua. Que no tiene agua. Y posiblemente se habla de algo de Montecristi. Por ejemplo, voy a ponerte un caso. La presa de... creo que de los Tres Ríos, una presa que se iba a hacer por allá, por la línea noroeste. Posiblemente se habla de esa presa y lo de Jaina cree que se está haciendo. ¿Por qué? Porque la idea es vender una imagen de que se están haciendo cosas que no, señores. Lo que ustedes ven en el día a día es lo mismo que pasa en todo el país. Pon tú el monorriel. Si el presidente antes de las elecciones, el presidente Abinader, sí. Ustedes vieron el espectáculo manejando el monorriel. Sí, en Santiago. Ahora pregúntele a lo de Santiago sobre el monorriel. Bueno, y la situación, hay mucha incomodidad en Santiago, es lo que estoy recibiendo de los santiagueros, con el tema parece que ha creado esa construcción. O sea, no es que han roto todo, Héctor. Y además que inventan. Me dijo un santiaguero, yo no sé si es verdad, tal vez alguien me lo puede explicar a mí, que ahora hay la intención de llevar el monorriel de que por el monumento, yo no sé si por abajo o por arriba. O sea, pero todo es inventando. O sea, todos los días es una cosa nueva que le añaden y no concluyen. Porque yo lo que digo es... bueno, pero se concluyeron los 14 carriles aquí. ¿De cuáles? De aquí, del 9. Entonces, el problema es que lo que se hace. No, y yo no... Mira... Yo soy amigo de Delín, o sea, yo lo conozco, él sabe quién soy yo sé quién es él. Pero no es el caso de Delín, es el caso de que de un gobierno en general, del gobierno, que es totalmente indeficiente. Por ejemplo, el presidente habla de los medicamentos de alto costo, Héctor. O sea, ¿a quién? Tú le vas a hablar al que está haciendo una fila larguísima, al que va a buscar su medicamento de alto costo y no le aparece que están dando medicamentos de alto costo. Pero tú hablas de la inflación y da la impresión aquí que aquí no hay incremento de precios. Bueno, somos el país de la región, el segundo país de la región donde de más baja inflación, dijo el presidente. Sí, lo que pasa es que muchas veces, y nosotros los economistas cometemos un error de no entender o sea, la psicología del ser humano y cómo actúa el ser humano. Cuando tú dices que la inflación está baja, no te está diciendo que no hubo incremento de los precios. Te están diciendo que incrementó menos que el año pasado, nada más. Sí. Pero cuando tú vas al colmado, al supermercado, tú te vas a encontrar que el arroz está más caro. Y el otro tema, mira, es una de las cosas, incluso yo he estado reflexionando mucho, cómo el comportamiento de la gente desde el punto de vista psicológico, personal, individual o en familia, te dice mucho de los resultados de las políticas económicas que tú estableces. Mira, cuando a ti te dicen que la inflación está, cuando digo que la inflación, entonces, es que el crecimiento de precios no ha sido tan alto. Eso posiblemente en promedio sea verdad. Pero cuando tú vas a la realidad de cada uno de manera individual, tú te das cuenta de que no es así. Me explico. En una canasta familiar, en un precio, tú tienes el pago del alquiler. Si el alquiler no te sube en ese mes, no te dice que la inflación fue cero en alquiler. Y tiene un impacto en los demás rubros de la canasta. Ahora bien, cuando te dice que el arroz subió un 20, eso es lo que tú consumes todos los días. Entonces tú no puedes explicarle, o sea, es imposible explicarle a la población que los precios están bajos porque están altos. Sí, y sobre todo, yo le decía a una persona que, me alegaba que sí, que el tema de la inflación, y le decía, bueno, hay un asunto, si lo vemos por la percepción tanto de la inflación como el tema de seguridad, el asunto es que salen
como los principales problemas en todas las encuestas, incluyendo en las que dan al presidente con un nivel de popularidad de 60%. O sea, son las mismas, o sea, las mismas encuestas oficiales. La gente se queja del tema de los precios y el tema de la seguridad. Entonces, eso es constante en todas las mediciones que se hacen. Mira, hay una cosa que a mí me gustó mucho y eso lo podemos aplicar al criterio de los precios. Es el hecho de que, o de la seguridad, es el hecho de que una cosa son las cifras, otra cosa es la realidad que vive la gente. Por ejemplo, yo no voy a discutir si los homicidios subieron o bajaron. Pero tal vez sería importante que los que hacen esa estadística vayan a las 10 de la noche a uno de los barrios del país a ver si van a salir bien. O sea, porque el problema no es de percepción, el problema es que el padre que me está viendo a mí sabe que si su hijo está en la universidad, sabe que tiene que irlo a recoger a la parada o que tiene que esperarlo ahí con el temor, con el susto constante y permanente de que cualquier cosa le puede ocurrir, que lo atraquen, que lo roben, que en un intercambio de disparos salga herido. O sea, eso no se lo inventa uno. O sea, posiblemente nosotros, que estamos rodeados de una burbuja en la cual eso no se ve tan frecuente, pero obviamente es el día a día de los barrios. Claro. El día a día. O sea, nadie nos puede decir aquí, por ejemplo, que aquí no existen centros de droga, que en esos centros de droga no se discute. Eso no está en discusión. Eso es el día a día de los barrios. Entonces, cuando tú le dices eso a la gente, dice, no, pero espérate, ¿en qué país es que estás viviendo? O sea, yo no sé, pero yo no me atrevería a coger, no a las 8, no, a las 6 de la tarde, a un barrio, porque tengo el temor grave de salir. Lo menos que podría salir es atracado. Lo menos. Lo menos. Bueno, sí. Voy a pedir el permiso de Daniel Toribio, exministro de Hacienda, exadministrador del Banco de Reservas. Fue profesor de economía, profesor universitario y es ahora titular de la Secretaría de Asuntos Económicos de la Fuerza del Pueblo. Pausamos y regresamos con la parte complementaria de la entrevista. Bien, continuamos aquí en esta entrevista con Daniel Toribio, exministro de Hacienda y exadministrador del Banco de Reserva, miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo. Vamos a ver si usted me ayuda un poco a entender qué fue lo que pasó con el tema de los recursos que se recibieron por Aerodón. Porque vi unas declaraciones de José Rijo, el director de presupuesto, y dijo que ciertamente se habían gastado el año pasado, pero que hay las explicaciones y que se hizo con transparencia. Entonces, como ustedes habían estado reclamando, que se había dicho, bueno, que eran para obras específicas, ya lo que sabemos admitido por el gobierno, que ese dinero se gastó el año pasado. Entonces, si las obras que se identificaron, entonces el gobierno debería, pues, como no se han concluido, creo que la que se está haciendo en la rotonda, por ahí en la la prolongación de la 27 y no sé cuáles otras, entonces tendría que ser de los ingresos que se reciben, ya no más del tema de Aerodón, para seguir ejecutando esas obras. ¿Qué es lo que ustedes tienen en ese sentido? Mira, yo, reflexionando sobre este tema, me pareció toda una irracionalidad. O sea, lo que ha pasado, por ejemplo, con los recursos de Aerodón, eso no tiene explicación posible. Yo oí al buen amigo Rijo planteando. Lo primero, reconociendo una cosa que está clara, que se gastaron el dinero y que no se gastaron lo que dijo el presidente. Yo creo que eso en lo que él dijo está claro. Yo digo, pero ¿y por qué el presidente, para justificar
el hecho de que estaba ampliándole casi 40 años la concesión a Aerodón, va a decir que lo va a dedicar a unas obras donde no gastó un solo centavo en ella. O sea, yo digo, bueno, la política da para todo, pero la sociedad dominicana se merece una cosa mejor. A lo mejor tú no puedes ir a los medios de comunicación a hacer un discurso, porque todo es un discurso, todo es un justificar, todo es un decir, y esto de dinero lo vamos a utilizar en tal cosa. Al fin y al cabo, el director de presupuesto reconoce que no se gastaron en eso. Obviamente, si te soy sincero, me gustó. Me sotorreí con la explicación. La explicación fue que el dinero es fungible. Cuando se habla de que el dinero es fungible, quiere decir que tú lo puedes usar en una cosa o en la otra. Es verdad. Yo no digo que no sea fungible. En la realidad es así. Y en la realidad es así. Ahora, tú no puedes justificar toda una estrategia, toda una política a partir de llegar a unos compromisos y no decirle a la sociedad que no cumpliste con esos compromisos. Eso no. O sea, a mí lo que me parece, inclusive yo siempre he dicho, que la población acepta que tú no le hagas una cosa. Lo que no le acepta la población es que tú le digas que se lo va a hacer y no se la haga. Y acepta que tú se la hagas en 5 meses. Lo que no acepta es que tú la comiences hoy y la termines en 3 años. Mira, yo acá y hago el comentario porque de verdad que hay un señor en TikTok, un inglés, que a mí me gusta mucho, un tipo que sabe de mercadológica. Dijo, y él decía lo siguiente: uno de los grandes logros de los trenes en Inglaterra fue poner en una pantalla qué tiempo falta para que llegue ese tren. Si a ti te dice el tren llega ahora o casi está llegando, tú no sabes ese casi son 2 minutos, 5, 10. Pero si te dice el tren llega en 15 minutos, tú sabes que en 15 minutos está llegando el tren. Eso es igual que las obras de construcción. Tú no puedes, o sea, muchísimas veces, y a mí me ha pasado donde yo vivía, que te abrían unos hoyos, dije, para meter una tubería, y no te la cerraban, dije, para mejorar tu nivel de vida, y sucede que tú lo que pedías era que cerraran, no importa que no hicieran nada. Entonces, igual sucede, pero con todo. Coge tú el metro. O sea, coge tú el metro de Santo Domingo. O sea, lo van a terminar. ¿Cuándo? Yo vi a un señor, acabo de ver un señor que decía, bueno, en 7 años, con 7 préstamos más, y vamos de poco a poco. Óyeme, porque no se ve luz al final del destino. Pero la circunvalación de Baní. O sea, que tiene tiempo. O uno no quiere mencionar. Pero, por ejemplo, el muro que no es muro, sino una verja perimetral. La verja perimetral una verja perimetral, yo he visto la foto, ¿eh? Yo he visto la foto y eso con una pinza tú cortes esos alambres. Eso no es de que te iban a subir no sé cuántos metros para arriba y que entonces unos alambres de trinchera. No es que abajo, donde está el nivel, tú lo cortas, te metes por ahí, vuelves y atajas. Y pasa todo el mundo que quiera por ahí. Entonces, ha habido una ineficiencia grande. En el área de educación igual, no se ven mejorías. O sea, y tú dices, ¿en qué área tú puedes presentar? Pero en el área, por ejemplo, de la salud, coge tú. ¿Sabes la cantidad de veces que ha ido desde el presidente a la vicepresidenta a ver el hospital San Vicente de Paúl de San Francisco de Macorís? O tú sabes la presión que ha hecho mi amigo José Joaquín Puello para que terminen la ciudad sanitaria de Luis Eduardo Aybar. Luis Eduardo Aybar. O tú sabes la presión que hay para que se termine el MUSA de San Pedro de Macorís. O el centro traumatológico que iban a hacer en San Cristóbal. Y tú te dices, pero, o sea, todo esto han sido ofertas. Mira, yo
Aunque hay que reconocer que en este discurso el presidente no habló de las obras. Ah, no, qué bueno, porque obviamente ya era reiterativo y además, como dicen la gente en las redes, tenemos planta. O sea, por ejemplo, ya hay una serie de cosas que el presidente no mencionó. Por ejemplo, él no habló de eso, ni de la presa del Bajo Yuna, ni habló tampoco. Entonces, no habló. Bueno, Monte Grande, que se convirtió en una piscina grande. Nadie ha vuelto a hablar de cuándo se van a terminar Monte Grande, que decían que era el metro del sur. O sea, tú dices, o sea, ¿hacia dónde está yendo el país? Pero y hay otra cosa que a mí me preocupó mucho, que es el término de la visión de futuro. Yo pienso que el presidente debió haber dedicado una parte de su discurso a una realidad muy cambiante en el mundo que se está produciendo en estos momentos. El incremento de los aranceles por parte, el intercambio, o sea, qué va a pasar si estamos o no preparados para cualquier contingencia. Una situación económica internacional que se está deteriorando. Ya Estados Unidos tiene una inflación del 3%, que en Estados Unidos es exagerada. La Reserva Federal no es verdad que va a seguir bajando la tasa de interés. Por lo tanto, la tasa de interés en la República Dominicana va a seguir siendo impactada por lo que pasa en Estados Unidos. Las decisiones del presidente Trump respecto a considerar al IVA como un arancel podría significar que en algún momento repensara que también nosotros cobramos el ITEVI en aduana y por lo tanto poder tratarnos de la misma forma que trata Europa. Es decir, lo que estamos viendo es una situación internacional media complicada. Y tal vez era el momento en el cual el presidente debía un poco decir, yo creo esta comisión para que monitoree lo que está pasando en el mundo y me pueda dar recomendaciones. ¿Cómo no? Sí, porque ciertamente toda esta iniciativa, sobre todo de Donald Trump, con respecto a políticas arancelarias, el hecho ese de que usted habla de la inflación norteamericana, que evidentemente eso repercuten, pero directamente aquí en la República Dominicana, claro. En la medida en que la gente tiene menos capacidad, tiene que dedicar más dinero, por ejemplo, a la comida, al día a día, hay menos remesa, hay menos ocio, turismo, y esas son cosas que pueden tener una implicación directa en la República, ni siquiera tangencial, directa. Yo pienso que el presidente debió haber ocupado una parte del tiempo para por lo menos para decir, mira, estoy creando una comisión que monitoree lo que está pasando en el mundo respecto a las políticas económicas de manera tal que si hay algún impacto sea el menor posible para la República Dominicana. Eso no se vio en el discurso, no se pensó en el discurso y yo pienso que fue una ausencia que para mí notable porque uno comienza a tener preocupaciones. O sea, los agentes económicos les gusta que las cosas vayan suaves, bien, sin mayores cambios. En la medida en que se producen cambios, distorsiones, tú no sabes cómo se va a comportar el mercado. El tema de las expectativas claro. Tiene un componente importante en la decisión de inversión que puede hacer la gente. No, de las remesas. De las remesas, el tema de las incertidumbres también. La gente medio dice, mira, espérate, yo voy a ver qué es lo que va a pasar y tampoco no tiene iniciativa. Hay un tema que, bueno, uno de esos layos no se maneja, creo que usted sí en un documento que me llegó, un poco lo habló, pero tangencialmente, el hecho de la deuda del Banco Central, esa cifra siempre para uno decirla, hay como depende de quién sea, es como 1 millón de millones y uno no sabe si es 1 billón, si es 1 trillón o algo así por el estilo. Pero realmente, ¿qué está pasando con esa deuda del Banco Central? Bueno, esto es una cosa que un poco de tanto decirlo, yo pienso la mayoría de lo que nos están viendo lo entiende. A partir de la crisis de Baninter, el Banco Central se vio en la obligación por una decisión que podemos o no discutir, no es el escenario para discutirlo, claro. Decidió darle el dinero a todos los depositantes, pequeños y grandes.
Aun y cuando, en mi opinión, la legislación no permitía eso. Pero bueno, se dio. Eso ha generado que tú tienes que comprar y recomprar. Comprar y recomprar. Y muchísimas veces tú tienes que comprar a tasa de interés más cara que la que vendiste. El caso de ahora, por ejemplo, el Banco Central dijo, ahora recientemente, yo no voy a recomprar. Si no recompra, quiere decir que tiene menos deuda. Porque son unos certificados que están en el mercado, digamos 180.000, 200.000 millones de pesos. Esa parte se vencieron y yo te doy el dinero. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Que ese dinero se quedó en la economía presionando la tasa de cambio, presionando los precios, y entonces comienza a haber ruido a ese respecto. ¿Qué está en la obligación entonces el Banco Central de nuevo? Que recoger ese dinero. Recoger ese dinero quiere decir que cuando el Banco Central emitió ahora, en esta semana, 20.000 millones de pesos en letras, quiere decir que está debiendo 20.000 millones de pesos. Claro. Porque la gente le dio 20.000, pero a una tasa de interés elevada. Entonces, eso entra en un escenario donde la mayoría de la gente te dice que eso es impagable casi. Cuando te digo impagable, tú vas a tener que ir, y además es un crecimiento exponencial de la deuda. ¿Por qué? Porque tú compra, pero al fin y al cabo en tasas de interés más elevadas, y eso ya es un costo. O sea, la deuda del Banco Central no, en lo que colocó ya no son 20.000 millones, 23.000 millones. Eso más los intereses. Eso más los intereses. Y ese es un tema muy delicado. Es un tema muy delicado. Y fíjate que es tal. Fíjate algo curioso. Tú dices, bueno, ¿qué otro elemento se consideró? O sea, se tomó en cuenta el mercado para no comprar las letras del Banco Central a los precios que el Banco Central la estaba vendiendo. Que en ese mismo momento Hacienda colocó en pesos, en dólares y en pesos. Al colocar, ¿en cuánto colocó Hacienda? En 10. Pero sucede que los certificados de Hacienda no pagan impuestos. Por lo tanto, no es 10. Sí, sí. Perfecto. O sea, que como coincidió esos dos temas, la gente que tenía una parte de la gente que tenía su dinero prefirió comprar bonos de Hacienda porque no tenían impuestos, mientras que dejó de comprar a los precios que quería el Banco Central, los del Banco Central. Con esto es lo que tengo que decir. Entonces, es una bola de nieve. O sea, no hay forma en el corto o mediano plazo que esto se resuelva. Porque el problema es que insisto, es una bola de nieve. O sea, y el Banco Central, mira, el Banco Central debe más de 1 billón de pesos. 1 millón de millones de pesos debe. Y eso está en el mercado. Tú tienes que ir recogiendo, haciendo, y cada vez se incrementa con la tasa de interés. Por eso algunas veces yo he dicho que, pero por ejemplo, eso acaba de hacer ahora Hacienda. Hacienda, consciente de que en el 26 se vencían unos bonos en pesos y en dólares. Los recompró. Los recompró, claro, con una prima para el que lo tenía. Yo te lo compro y el tipo te dice, pero ¿cuánto tú me vas a dar más? Entonces, Hacienda le paga una prima sobre lo que tenía. Bien, pero ¿a cómo colocó? Colocó más caros que a lo que estaban los otros bonos. Tú podrás decir, bueno, porque lo tiró a 10 años. Sí, pero los otros estaban a 10 años también. Y la tasa de interés fue más baja que la que tú colocaste. Con esto lo que quiero decir, ya estamos entrando en una situación. Entonces, cuando yo veo los números que me parecían dramáticos, de que solo el gobierno en lo primero, qué sé yo, 30, digamos, 45 días del mes, el 36% de sus ingresos lo había destinado a pagar interés, te dice, esto está cogiendo una forma distinta. Y es tal vez lo que explica, yo pienso que alguien lo comentó en uno de los periódicos, es tal vez lo que explique el hecho de que el presidente no habló de grandes obras. Porque se da cuenta de que no solo no puede hablar de nuevas obras,
sino que la que está haciendo es difícil que la termine. Por el tema de los recursos. De los recursos. Por ejemplo, yo acabo de ver fotos de los 2 hoteles que está construyendo el gobierno en Pedernales. Y eso no está ni siquiera a nivel de obra gris. Pero están yendo los turistas, más bien los cruceristas. Sí, pero eso, una de las cosas que dicen los pedernales, y los que me ven lo saben, no llegan a Pedernales. ¿Cómo? No, porque es que se quedan ahí en Cabo Rojo, ahí le brindan cosas, le hacen un pasadía allí, algo así, y el impacto en Pedernales es muy poco. Pero, por ejemplo, mira, yo siempre he dicho que Pedernales, y me da pena porque pienso que debió ser hacia mejor. Para llegar a Pedernales, tú necesitas un aeropuerto. Se va a construir. Se va a construir, no todo se va. O sea, vamos a entender, la palabra más común es se va. O sea, el futuro es la característica mejor. Vamos a hacer, se va a hacer, se va a construir. Estamos en eso, estamos diseñando. Pero el presidente no lo debió haber hecho nada. El presidente dice, en el 2021 yo di el palazo de Punta Bergantín. Pero Punta Bergantín de proyecto todavía. O sea, ahí no se ha hecho absolutamente pero van nada. a entrar los Telejaya. Sí, pero del 2021. Van. O sea, todo es van. Es como, por ejemplo, en el caso de Pedernales, y me circunscribo en Pedernales porque yo le he dado. Pedernales tiene varias cosas. Primero, debiste haber hecho un aeropuerto. Porque es muy difícil que tú cojas de Punta Cana para Cabo Rojo. Un día. Ni siquiera de las Américas. Y déjame decirte lo siguiente, yo quiero mucho a Pedernales, pero no hay viaje más largo que el de Riquillo a Pedernales. Yo no sé si es que a uno lo siente, pero eso es tedioso. Y esa parte que tiene cualquier cantidad de curvas, no se ha hecho importantes avances. ¿Cómo no? Daniel, Sí. pero entonces finalmente el tiempo ya los muchachos están haciendo señas. Finalmente estamos hablando de elevar clase media al 50%, duplicación del PIB en el 36, hambre cero en el 28. Mira, yo todas esas cosas me gustaría que fuesen así, pero la realidad dice que ni es así, ni se están haciendo las cosas para que sean así. ¿Cómo va a ser? Sí, porque como hemos dicho, todo es para el futuro. Y vamos a hacer, y vamos a hacer. O sea, la sociedad dominicana tiene que ver cosas concretas, avances concretos. No es que me digan que vamos por ejemplo, vamos a resolver el problema del tránsito. El presidente habló hace, qué sé yo, 2 años, de 20 parqueos. Se está terminando el de la feria. Que tiene muchísimo tiempo haciendo. Se está terminando. Como tú comprenderás, todo es en el futuro. Se está terminando. Nadie sabe cuándo lo van a terminar, pero se está terminando. De 20 que anunció. Entonces, cuando tú oyes esas cosas, tú dices, tú entras a la incredulidad. O sea, te parece todo es increíble. Pero hay reducción de la pobreza monetaria, reducción, aumento del empleo, o sea, lo que implica disminución del desempleo. Nosotros estamos en pleno empleo. Sí, mira, cuando se habla del empleo, es que tú pones la muchacha del servicio de tu casa, o el buhonero, o el ventorrillero, o el que anda en una carretera como empleado. Eso es lo que se llaman los empleos informales. La República Dominicana lo que se caracteriza por la informalidad. Al haber tantos empleos informales, eso no pagan seguridad social, ni la salud, ni tienen una serie de problemas de ingresos fijos, los ingresos son más escasos y todo eso. Entonces, cuando tú hablas del pleno empleo, obviamente la gente, en algunas ocasiones, las encuestas te van a decir que sí, no es pleno empleo, es pleno trabajo. Unos trabajan formales y otros trabajan informales. Ya. Y entonces la pobreza, la disminución. Bueno, lo que pasa es que
no sé si con los incrementos de los precios, o sea, todas las estadísticas dan para todo. Bueno, y además hay una buena asistencia social que eso ayuda. Sí, pero dan para todo. No, en eso sí hemos un poco exagerado un poco, o sea, sí. El gobierno inclusive habló de no sé cuántas raciones de comedores económicos, quiere decir que la mía alguien se la comió. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces.